Señor, te damos gracias. Gracias porque una vez más gozamos de este privilegio, de estar sentados a la mesa del Rey. A pesar de que tenemos una cojera, tenemos limitaciones, estamos lisiados de algo, Señor de gloria. Pero hay una mesa, hay un banquete, hay un buffet preparado para nuestras vidas, Señor, cada día. Tu palabra dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, porque así como dice tu palabra en Lucas 10:38 al 40, que María escogió la mejor parte, la prioridad de tu palabra, Señor, sentarse a tus pies, ahí estar contigo y escuchar tu palabra. Hoy hemos escogido esta parte privilegiada, Señor, oír tu palabra. No es una carga, no es un martirio, no lo hacemos por imposición, ni por interés, ni por miedo, sino por el amor, Señor, que tú nos has dado. Por ese mismo amor que nos mueve, nos podemos deleitar, Señor, en conocer cada día, ir entendiendo este maravilloso evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero que nos transforma en hombres y mujeres verdaderas. Gracias. Una vez más, Señor, no queremos llenarnos tanto de información ni tanto de conocimiento, sino que la revelación de tu palabra sea la que nos transforme, la que nos renueve, la que nos restaure, nos limpie, la que nos sustente, soberano Dios. Entregamos el tema de esta noche, proclamamos que Jesucristo es el Rey. Es el Señor para la gloria de Dios Padre y que nadie puede llamarle Señor si no es por el Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por este privilegio porque cada día nos das entendimiento, sabiduría. Cada día podemos ir comprendiendo tus verdades y disfrutar de ellas. Gracias, Señor. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos en la página número 9. Oye, yo no es que esté tan ciego y no que lo tapé allí. Del material. Hay un material nuevo que es en la página 11. En la página 11. El tema que vamos a tocar hoy se titula El Evangelio del Reino es el poder de Dios. 3.10 dentro del orden que veníamos estudiando cada uno de los significados que es el Evangelio del Reino. Decíamos que en una sola palabra es imposible. Vamos en el 3.10, en algún material está en la 9, en otro está en la página 11, porque ha habido un material que se ha renovado y se le han agregado otras cositas. El Evangelio del Reino es el poder de Dios. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Es el poder de Dios. Vamos a estudiar un poquito qué es el poder de Dios, cómo opera y cómo funciona el poder de Dios. En el Evangelio del Reino está el poder de Dios para transformar, renovar, restaurar, liberar, sanar, dentro de unos efectos poderosos, son más, pero ahí estamos sintetizando algunos importantes. No podemos asociar el poder de Dios con gritos o manifestaciones externas, o a veces con los dones, ¿no? Creemos que solo los dones está el poder de Dios. El Evangelio del Reino trabaja de adentro hacia afuera. ¿En qué orden trabaja el Evangelio del Reino? Espíritu, alma y cuerpo. Porque es que a veces cuando hablamos del poder de Dios, ya lo asociamos con gritos. Ahí está el poder de Dios. Y que no es malo gritar. Aunque Isaías 42:7 dice que cuando Cristo iba a venir a predicar, dice que Él no iba a vocear. No de voceo, de pelear, sino a alzar la voz. Él no iba a gritar. O sea, Él enseñaba sin gritar. Uno es el que es todo gritón. Porque es que el poder no está el poder no está en el grito, ni en la manifestación externa, ni siquiera en el don. Porque es que hay dones naturales, innatos, que vienen con el ser humano, y hay dones sobrenaturales con los que da el Espíritu. Por ejemplo, hay magos y brujos y agoreros y médicos, gente que cura con sus dones distorsionados y torcidos, falsificados. Pero hay dones genuinos, 1 Corintios 12, los del Espíritu. Que es bueno también aclarar ese punto. Entonces, cuando yo miro las Escrituras, cada vez que el Señor Jesucristo predicaba decían, uy, Él habla como quien tiene ¿qué? Autoridad. Uy, yo sentí, dijo el Señor, que salió poder de mí. Cuando la mujer del flujo de sangre, ¿qué le tocó al Señor? El borde del manto, el borde de la túnica sacerdotal en el borde del manto tenía textos bíblicos. O sea, esta mujer tocó fue la palabra
de Dios. El Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea que la palabra sana. Mateo 8:10, el centurión. El Señor iba a visitar al centurión. Venga, yo voy a buscar esta hora. Dijo, no, Señor, yo soy autoridad. Dice el centurión, yo soy autoridad. Y la autoridad que yo tengo la ejerzo es cuando yo digo la palabra. O sea, el centurión sabía de autoridad. Sabía el principio de autoridad, el orden de autoridad. El centurión tenía 100 soldados a cargo. Y él les decía, vamos para la derecha tenían que ir. Vamos para la izquierda tenían que ir. Nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana se tenían que levantar. Porque el centurión, ¿qué? Con la palabra era que ejercía su autoridad. Entonces el Señor va a ir a visitarlo a la casa y el centurión le dice, no necesitas ir a la casa. ¿Di qué? Di la palabra. Di la palabra. Entonces ahí se nos va aclarando que el poder de Dios está en su palabra. Sino que no la creemos. Yo por lo menos no la creo. Yo miro, Dios cómo lo creó todo. Al agua le dijo, de peces. ¿Dio qué? La palabra. A la tierra, semillas. Donde hay tierra sale maleza y tiene que salir hierba verde donde hay tierra. Usted deje de caminar algún terreno, de pisarlo, no lo pavimente y verá donde hay tierra sale porque Dios dio una orden. A los cielos y a la tierra dijo, sepárense el día y la noche por la palabra. Todo fue creado por medio de su palabra. O sea que la autoridad de Dios está en su palabra. Es bueno aclarar este punto, ¿por qué? Porque de verdad, por no aferrarnos a la palabra de Dios, nos hemos llenado de tantos conceptos, tantas doctrinas, teorías, estrategias y tantas cosas. Mateo 22:29 dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, erráis es estar en error. ¿Y cuándo se está en error? Cuando no se conocen las escrituras, la palabra de Dios. Y cuando no se conoce qué es el poder de Dios. Los dones son extraordinarios y son regalos que da el Espíritu. Pero a veces nos quedamos con ese concepto, que en los dones está ya metido todo el poder de Dios. Vamos a leer 3 textos que nos van a aclarar, o 4 textos, acerca del poder de la palabra de Dios. Voy a tratar de decirlo en el orden que están los libros de las Sagradas Escrituras para... Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Entonces el tema de hoy es el Evangelio del Reino, es el poder de Dios. Y tenemos que llegar a un nivel de entendimiento que la palabra de Dios es suficiente. Aquí usted no necesita nada más. Usted no necesita que ponga una, para no meterme con nadie, boca, un ajo macho en la boca, ni necesita una sábila. Porque eso hacen los brujos. Pero a veces los cristianos también hacemos otras cosas. A veces hacemos otras cosas. Suficiente. Suficiente. Que la palabra que usted recibe de parte de Dios, en ella está la consolación que necesita, el perdón que necesita, la libertad que necesita, la provisión que necesita, el entendimiento que necesita, el consejo que necesita, todo lo que necesita está en su palabra. Hechos 1:8 para mirar uno de los textos que vamos a mirar. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Y para qué es el poder de Dios? Dice las Sagradas Escrituras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí suena bonito. Y, recibiremos poder. Y me seréis testigos. O sea, ¿para qué es el poder? Ahora vamos a mirar qué es el poder. O sea, la autoridad que recibimos, que es el mismo Cristo, que es la misma palabra revelada. ¿Para qué es el poder? Dice, ¿y me seréis qué? ¿Es para hacer qué? Testigos. Hagamos bien alto. ¿Un testigo qué hace? Hablar lo que vio. Testificar de lo que vio. O sea, ¿para qué es el poder en nosotros?
para hablar de lo que, bueno, nosotros lo hemos visto, ya lo oímos, pero en ese tiempo ellos lo vieron. ¿Qué vieron ellos? El misterio de la piedad, o sea, Dios les reveló en ese tiempo en Cristo y vivieron con Cristo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, Cristo es la autoridad de la palabra. Vamos a leer los otros tres textos y se nos aclara. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. El evangelio del reino es el poder de la palabra de Dios. En el mensaje, en la palabra, ahí está el poder de Dios. El poder de Dios en la palabra que sale de tu boca. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Vamos a leer el poder del evangelio. Dice las escrituras, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que, ¿qué es el evangelio? O sea, ¿qué es el mensaje? Es poder de Dios. Usted no va a mirar en los dones, no estoy diciendo, mire, en los dones fluye el poder de Dios. Pero no es la dimensión que fluye en el evangelio, porque es que el evangelio cubre los dones. Es que el evangelio más que los dones. Es que parte del error a veces es que los dones, y llamamos los dones, y la escritura es tan clara que dice hasta en 1 Corintios 13, dice, mire, usted puede tener todos los dones, pero si no tiene amor, usted es una mentira que resuena, un címbalo que retiñe, usted, porque lo que es los dones, a ver, hablemos de los dones. Los dones son esos, viene griego caris o charis, que es un regalo. Esos regalos que Dios nos da. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones? Pues para la comisión, para predicar el evangelio. Lo que pasa es que los dones que Dios da en los ministerios, el don de ciencia, de sabiduría, de revelación, de profecía, de milagros, estos dones, si no tienen gobierno, si no son gobernados por el mismo Señor Jesucristo, se pueden convertir en una piedra de tropiezo. Se pueden convertir en un problema, en una confusión. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿entrará a dónde? Al reino de los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquel día me dirá, Señor, en tu nombre, ¿hicimos qué? Y el que les va a decir, nunca, apartados de mí, nunca qué, los conocí, porque usaron los dones para su propio provecho y su propio beneficio. ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios da. Y Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Y Efesios 4, del 6 al 7 al 8 dice que Cristo subió a lo alto, se llevó la esclavitud, la cautividad y nos dio dones, regalos. Entonces hay que ponerle gobierno a los dones, porque con los dones uno puede hacer muchas cosas. En Hechos 8 hay un mago que tenía dones y se torció. En Hechos 13 había otro mago que tenía dones y se torció. O sea que los dones no es garantía de tener la verdad. Los dones son extraordinarios y tienen que ser gobernados por el mismo Cristo. Hoy no se pueden volver en una confusión, en tropiezo. Entonces, dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de ¿qué? De Dios, ¿para qué? Para salvación. Todo aquel que cree. El poder de Dios, Dios lo dispensa, es por la palabra, por las escrituras. Dios todo lo creó por medio de su palabra. El Señor Jesucristo todo lo que hizo en esos 3 años lo hizo por medio de su palabra. Libertó por su palabra, restauró por la palabra, sanó por la palabra, perdonó por la palabra, restauró por la palabra. Todo lo que hizo lo hizo fue por su palabra. Él no hizo, yo no veo otro método. El Señor Jesucristo, a todos los que les predicó el evangelio del reino, ¿cuál fue el método de él? Les dio vueltas, les sacó una toalla y se las puso para que se mojada, para que el otro día amaneciera, la puso seca para que el otro día amaneciera mojada. ¿Qué método utilizó él? Para no meternos con nadie. ¿Qué método utilizó el Señor? Predicar el evangelio. Y el evangelio es tan poderoso. Mire, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miremos algunos ejemplos del Nuevo Testamento. El Señor le predicó el evangelio a Zaqueo. ¿Y sabe cómo se lo predicó? Le dijo, Zaqueo, seamos amigos.
¿Qué más le dijo el Señor? Nada, en el evangelio de yo necesito ser amigo de este hombre. Y Zaqueo fue restaurado, llegó la salvación a su casa rapidito. Para mirar unos ejemplos. El endemoniado gadareno, ¿qué le predicó el Señor? El evangelio del reino. ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? El evangelio del reino es el poder ¿de qué? De Dios. Este creyó y fue libre ahí mismo lo vistieron. Ahí mismo sabe que dijo, yo quiero irme con el Señor. Montó al barco. Un endemoniado le predicaron el evangelio del reino, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, y lo liberó. Y el endemoniado ya estaba vestido ya con la ropa de los apóstoles porque andaba hasta desnudo y se montó al barco. Señor, yo me quiero ir con usted a predicar. Y el Señor le dijo, no, váyase un momentico, usted lo va a mandar es allá, vaya para Decápolis. Dígale cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. No fue un seminario, no fue un estudio bíblico los miércoles, el evangelio del reino en segundos lo libertó. La mujer samaritana, María la sabe, 5 maridos, con todos esos 5 hombres le había ido mal a esta pobre mujer, una mujer golpeada por tanto hombre mentiroso. Proverbios 26 dice, hay muchos hombres que proclaman su propio bien. O sea, en otras palabras dice Proverbios 26, hay muchos hombres labiosos, pero hombres de verdad somos escasos. Y la mayoría estamos casados, así que ya... Dice, hombres de verdad, ¿quién los hallará? Entonces se han encontrado 5 mentirosos en el camino, frustrada, pero se ha encontrado un 6º hombre bueno. El 6º sí era un buen hombre, un hombre que la amaba, la cuidaba, la consentía. No tenía un solo problema. Era el esposo de la mejor amiga. 6 maridos. Y llegó el Señor en cuanto el poder del evangelio, le predicó el evangelio, le dijo, yo soy lo que estás buscando, mujer, yo soy, yo. ¿Cuántos días Eso fue ahí mismo, y se fue y predicó y trajo todo el pueblo para acá. Y ahí para miren los ejemplos, todo cómo predicó el Señor el evangelio. El poder de Dios está en el mensaje que tú y yo tenemos. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Qué le dijo el Señor al centurión? No he hallado tanta fe, ¿en dónde? En Israel, porque Israel no creía a la palabra, Israel no creía al libro que leía, Israel no creía a la Biblia que tenía. Ellos no creían ni a lo que leían, ni a lo que leían. Entonces el Señor le dice, si no creen a lo que leen ellos, que era Moisés, ahora me van a creer a mí que vengo a decirles que lo de Moisés ya pasó y que lo que yo traigo es nuevo. Ahora me van a creer. Pero lo muestro con la Biblia. Lo que pasa es que no sé dónde está, pero lo voy a buscar. Juan, capítulo 5, versículo 47. Bueno, 46 y 47. Desde el 45 dice... Juan 5, 45, 46 y 47. O sea, Dios ya resolvió tu problema y el mío. El problema ya es nuestro y es de fe. Si creemos en el libro que estamos cargando. No pensáis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusan, Moisés. O sea, hablando de que Moisés representaba la ley. Y es así los acusaba. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió ¿quién? Moisés. Juan 5:47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, aquí el problema es de que, asincerémonos esta noche, el tema es el evangelio del reino, es el poder de Dios en la palabra. O sea, el poder de Dios fluye de este libro. La diferencia de la palabra de Dios a todos los demás libros del mundo, de motivación, de superación, de biología y de química, es que este libro tiene vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, está la vida de Dios en esta palabra. Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra tiene que transformar. Romanos 12 dice que renueva el entendimiento. Efesios 2:1 dice que vivifica el espíritu, lo resucita. Y dice Romanos 12 que renueva la mente, la cabeza la limpia. Y segunda de Corintios no me acuerdo.
dice que rejuvenece el cuerpo. Bueno, Salmo, este sí me acuerdo, Salmo 103:5 dice que rejuvenece el cuerpo. No es que ya parejemos de 15. Es la palabra de Dios. Es medicina para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Es las escrituras. Entonces, ¿qué le dijo el Señor al centurión? No he hallado tanta fe en el pueblo de Dios. ¿Por qué se lo dijo al centurión? Porque él creyó en ¿qué? La palabra. Él creyó en la palabra. Dios, vamos a leer los otros textos y se nos va a aclarar. Primera de Corintios 1:24. Estamos hablando que el evangelio del reino del poder de Dios. Dejemos a un lado el show, todo ese cuento. No me quiero meter en eso porque realmente es lo que tiene confundido al pueblo. Las estrategias, los métodos, las obras, la religión, la filosofía, el humanismo que le metió al evangelio. Al evangelio le metió psicología. ¿Cómo así que una persona viene hoy y tiene que volver mañana y pasado mañana y entre una semana y entre otra semana y entre otra semana y otra semana? Y ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo? No, pues, dependiendo de quién. El Señor es mi pastor y nada que. Tú y yo tenemos que llegar a una medida de que Él tiene que ser nuestro pastor las 24 horas del día y el que nos sustente y nos cuida. Cuando necesitemos de una autoridad de Dios la buscamos y vamos y pedimos orientación, dirección. Usted sabe que yo estoy abierto. Pero todas las semanas, si el evangelio, el reino y el poder de Dios no me ha ayudado a resolver una gripa, una guapanela, cómo educar a un niño de 2 años, cómo darle correa al marido, perdón, al niño. Si el evangelio no me ha ayudado, entonces ¿qué? ¿Qué? Es más, los problemas tuyos y míos, no nos pasa nada. Lo que tú y yo vimos ha sido parte del desorden nuestro, que hemos sido locos. Y entonces ahora tenemos que resolver y tenemos que darle frente. Entonces el evangelio me tiene a mí que sustentar. Entonces a las 3 de la mañana me duele la cabeza y voy a llamar, vengan y que me duele la cabeza. ¿Cómo así? Bueno, si usted es nuevo, hay que inyectarle fe y decirle, crea. O vaya a ProSalud, que está abierta a las 24 horas, y compre un Doles Forte para el dolor de cabeza y déjeme dormir. Primera de Corintios 1:24. Por un dolor de cabeza no deberíamos despertar a nadie. Ponernos papa en los ojos, vino blanco y orar. Orar primero. El plan A es orar y creer. Si no, plan B, busque las pastas. Las que dieron a Daniel seguro hace como un año que todavía les sirven si nos han vencido. Primera de Corintios 1, ¿qué? 24. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo es ¿qué? ¿Poder de qué? De Dios y sabiduría de Dios. Bueno, yo no lo dije ahora, pero lo leímos. Hechos 1:8, Romanos 1:16 y 17, Primera de Corintios 1:24. Poder. La palabra poder viene en griego dunamis, que quiere decir dinamita de Dios. O sea, el dunamis, o sea, hace una relación como dinamita, o sea, algo potente, poderoso en nuestra vida. Yo me confronto, yo miro ese tema de la palabra y yo digo, no, aquí el problema es de fe. ¿Qué es fe? Creer que lo que Dios revela en su palabra, de Él, de la obra de Cristo, de mí, de la posición que tengo en Él, de la herencia que tengo en Él, de las bendiciones que me entregó en Él. Para eso me dio este manual de principios, este espejo para mirarme todos los días, donde voy creciendo de gloria en gloria. Cada día me veo más renovado, restaurado, más libre, más disfrutando de Él. Para eso me dio este libro, para renovarme cada día y limpiarme tanta cosa que tengo en mi mente. Para eso me lo dio. Pero entonces yo tengo que creer. Vuelvo y le repito el ejemplo. Uy, el centurión no ha hallado tanta fe en qué. Ese hombre creía en la palabra. Ese hombre creía en la palabra. Pablo creía en la palabra. Él decía, yo vengo a predicar el evangelio es con poder. Poder de Dios. Él lo sabía. Entonces el poder de Dios está en Cristo y su palabra. Y por medio de Cristo Dios también dispensa su poder en los dones de sanidades, de milagros, de prodigios también. Pero no podemos asociar de que solo los dones quedó el poder de Dios. Uy, ese hermano tiene poder. Porque él grita y hace cosas. Por eso yo predico gritado.
Porque yo predico lento y no, el pastor no tiene poder. Yo me tengo que gritar. Pero mi Biblia dice que el poder es ¿qué? Cristo y la palabra de Dios. Podríamos mirar otros textos extraordinarios. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos, el tema de hoy, el evangelio, el reino, es el poder de Dios. Esto no necesita psicología y ayudarle, ni humanismo, ni obras religiosas. No. Aquí necesita sabiduría y entendimiento y vivir lo que realmente uno va recibiendo de Dios. Hebreos 1, leámoslo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, el poder de Dios sale por su palabra, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Ahora Dios habló por medio de ¿quién? De Cristo, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo? Cristo. ¿Quién tiene a Cristo? Participantes de esa herencia. Y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, por esa palabra. O sea, Cristo es la palabra, Cristo es el logos y el rema. O sea, logos, la palabra que da el conocimiento, y rema, la palabra que hace vida y transforma. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con la palabra de qué? ¿Con la palabra de qué? ¿Ah? De su poder. ¿Con qué Dios sustenta todas las cosas? ¿Con la palabra de qué? El evangelio del reino es la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese sentarse y a la diestra tiene dos significados. Sentarse es porque acabó la obra, y a la diestra es porque le entregó toda autoridad. No es que Dios tenga mano derecha ni mano izquierda. No, que Dios está sentado y el Señor Jesucristo sentó a la diestra de Dios. Y el Espíritu Santo está sentado a la izquierda. Entonces ahí está el Padre, el Hijo. Diestra quiere decir autoridad. Autoridad. El poder de la palabra de Dios se manifiesta en la revelación que la persona tenga de ella. Y por la fe de Cristo en él se apropie. Ahí tiene que haber poder de Dios. Al Señor lo tocó todo mundo. O sea, todo mundo lee la Biblia. Todo mundo estudia la Biblia. En todos los hogares está la Biblia, y en unos abiertos en el Salmo 91, otro en el Salmo 23, para la lluvia, los truenos y todo lo que pase. Pero solo el poder de Dios, o sea, afecta a la persona que cree en la revelación de la palabra, que cree en lo que está estudiando, leyendo, lo que está recibiendo. Y solo allí, en el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Necesitamos comprender esta gran verdad. O sea, esto otro parte de otros, esto no está en el material, otros escritos que yo tengo por ahí. Necesitamos comprender esta gran verdad. Dios manifiesta su poder de muchas maneras. Pero por encima de lo que le decía ahora de los dones y las manifestaciones está el poder de su palabra. Su palabra. Vamos a leer Salmo 12:6. Voy a leer otros textos desde el Antiguo Testamento. Salmo 12:6. El poder de la palabra de Dios. Usted tiene que creer, yo tengo que creer en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que puede coger al hombre en el estado más crítico, de humillación, de vergüenza, y lo vuelve una persona diferente. Salmo 12:6. Yo tengo varios textos, o sea, esto lo puede ir anotando allí si quiere, esto no está en el material, pero por aquí hay bastantes testigos. Salmo 12:6. Dice, las palabras del Señor son palabras que limpias, o sea, la palabra de Dios es pura, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
O sea, cuando habla de la palabra de Dios, el escritor de este salmo, el mismo David, la plata la refinaban en el fuego, la limpian, o sea, hacían su fuego y su horno en tierra y tiraban la plata 7 veces para limpiarla de la aspereza, de la escoria. Y salía la plata. ¿Cómo sale la plata? La plata entre más la metan en la candela y la purifiquen, sale más brillante, más reluciente. ¿Desde qué está hablando ahí el texto? Tomando la figura del horno y de la plata, dice que la palabra de Dios es probada. O sea, la palabra de Dios ha sido probada, pero cada vez que prueban la palabra de Dios, cada día es más que extraordinaria. La palabra de Dios la han probado por todas las generaciones, por todas las edades, se han levantado contra ella en la Inquisición, la han querido destruir y acabar, pero la palabra de Dios ha sido el yunque que ha roto todos esos martillos. Por ese lado, los que cuestionan la palabra de Dios, los que no la creen, los que la juzgan, los que se burlan, esta misma palabra algún día los transformará. Esta misma palabra algún día los cambiará. Esta misma palabra algún día les vivificará sus vidas, en fin. Entonces yo miro la prueba de la palabra de Dios, pero ahora traigámosla a nosotros. La palabra tiene que ser probada en nosotros. O sea, que hay una enseñanza súper profunda para líderes, para pastores, cuando habla de las 7 veces, el número 7 en la Biblia, está hablando de la plenitud de Dios. La palabra ha sido pasada por 7 tiempos, 7 edades, 7 dispensaciones. Eso ya es un tema más profundo. Entonces sabemos que la palabra de Dios en tu vida y en la mía tiene que hacer algo. Salmo 19, versículo 7, estoy así como en el orden, cogiendo algunos testigos del Antiguo Testamento, ahora llegamos al 9. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice, la ley del Señor, la ley de Dios o de Jehová es perfecta. Está hablando de la palabra. ¿Que convierte qué? ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios? Convertir es cambiar. ¿Transformar qué? El alma. Hebreos 4:12, usted ya lo sabe. La palabra de Dios es que viva y eficaz. Y más cortante que toda espada o filo que penetra hasta partir ¿qué? El alma. La palabra tiene que partir el alma. O sea, la palabra de Dios es una espada. Eso es un símbolo que tiene que entrar al alma y cortarla. O sea, separarla. Separarnos del gobierno del alma a entrar al gobierno genuino del espíritu. En términos simbólicos. El testimonio de Jehová fiel. O sea, la misma palabra, son sinónimos. ¿Que hace sabio a quién? Al sencillo. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa. Es un libro de sabiduría. Coge gente del vulgo, como Pedro. Coge gente campesina. Gente sin tanta letra. Gente hasta sin títulos. No justificando que no hay que estudiar. Que no hay que prepararnos. Y que Cristo viene, que no estudie, no trabaje, no haga nada, que Cristo viene y este mundo es acabar. Oye, Pablo, en Primera de Tesalonicenses, a los de Tesalonicenses les habla sobre la manifestación de Cristo y lo que iba a pasar, de su venida. Y entonces los de Tesalonicenses eran perezosos, no estudiaron bien la palabra de Dios, dejaron de estudiar, dejaron de trabajar, dejaron de proyectarse para salir adelante y se quedaron esperando a Cristo. Como hoy, como el sábado que espera mucha gente a Cristo, cristianos esperando a Cristo. Entonces en 2 Tesalonicenses, Pablo, el mismo que le escribió la primera de Dios, sinvergüenza, desordenado, porque no me entendieron bien, ahora el que no trabaje, que no coma, y los hermanos desordenados, si no se enderezan, hágalos a un lado. ¿Qué es ese desorden? Viviendo de balde, y eso los confrontó, porque no leían como los bereanos. Entonces yo miro la palabra de Dios, ¿cuál es el efecto? Convierte, transforma las vidas, pero coge al hombre más sencillo y la mujer más sencilla y la hace ¿qué? Sabio. Oiga, señora, señor, hay esa sabiduría cuando la vecina habla. ¿Qué tendrá la vecina? Oiga, el señor casi no habla, pero cuando habla, habla sabio. O el señor habla mucho, pero lo que habla son cosas sabias. ¿Qué dice 1 Corintios 1:24? Cristo, poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. 1 Corintios 1:30 dice, porque Dios nos hizo sabios, sabiduría. La sabiduría es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios.
Cristo es la sabiduría. Entonces eso hace la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Me convierte, me transforma, me renueva y me hace sabio, por muy sencillo que yo sea. Verso 8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran ¿qué? El corazón, qué alegría. Y es todo lo contrario para uno que le da pereza leer la palabra de Dios. Empieza uno a bostezar y esa lucha y ese conflicto. Tan buena que está la reina del sur, pero aquí la palabra ¿qué? Tan buena que no, uno lo puede ver. El mal ya lo eliminaron, bueno. Pero la palabra ¿qué? Ayer yo después de, esa hecatombe a leer la Biblia, porque aquí me alegro, porque por acá termina amargado. ¿Alegra qué? ¿Sí está leyendo o no? ¿Ah? ¿No dice ahí? ¿Alegra qué? Uy, ese es el poder de la palabra de Dios, lo llena uno de gozo. Uno no, usted cree que a mí no me da miedo leer la palabra de Dios. Uy, qué miedo, el fin del siglo, el fin del mundo, terrorismo espiritual, Cristo ya viene, te vas a quedar, se va a acabar el mundo, qué miedo. No, usted tiene que darle gozo leer la palabra de Dios. Dice que da gozo o no. Bendito Dios, ¿sabes que es un tónico para nosotros los que nos amargamos? Y el versículo 8 dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra ¿qué? Los ojos. O sea, es tan clara la palabra de Dios que da luz. Los ojos, o sea, nos abre el entendimiento. Esto es muy sencillo. El 9 dice, el temor de Jehová limpio, o sea, la palabra de Dios. Que permanece ¿qué? Para siempre. Cielo y tierra pasarán, pues sus palabras, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Salmo 119. El evangelio del reino, el poder de Dios. Salmo 119. Antes de leerlo, el Salmo 119 es un poema dedicado a la palabra de Dios. Y viene, ese poema es un acróstico en el alfabeto hebreo. Y viene por sesiones. Es el pasaje o el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. Y lo vamos a leer todo en esta noche. Pero antes de acostarnos, yo le voy a motivar a que esta noche, mañana, cualquier día, lea todo este Salmo 119. Léalo, es un poema dedicado a la palabra de Dios. Yo también lo voy a leer. 119:9. Para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo hace un joven para limpiar su vida, el camino de su vida? ¿Guardando qué? La palabra de Dios. El 14. Me he gozado en todas las riquezas y me da pereza tu palabra. ¿Qué dice? Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que toda qué? ¿Ah? Más que toda qué? La riqueza. O sea que, ay. Yo ahí cerrando porque textos hay por bulto, pero usted tiene que leer también la palabra de Dios. Hasta ahí yo ya voy a terminar. Salomón es el prototipo de hombre sabio. Pero él tuvo que vivir también en necedad, vivir todos esos procesos. Salomón vivió todo lo que vivió, riquezas. O sea, miren, Salomón vivió con todo lo que el ser humano quisiera tener, títulos académicos, estudios, tanto la sabiduría de Dios como la sabiduría de la tierra la tenía él. Él se dedicó a leer libros y a estudiar. Salomón tenía riquezas. Diríamos, disfrutó de todos los placeres habidos y por haber. Y tenía toda la fama que cualquier hombre quisiera tener. Usted sabe es que todo el mundo quiera venir y sentarse a oírlo a usted hablar. La sabiduría de Salomón. Toda la reina de Saba y traerle presentes y buenos regalos a este hombre por su sabiduría. Pero en medio de todo eso, Salomón terminó diciendo, bueno, el Salmo 119 léalo en la casa. Pero lo va a leer en 119:43. Ahora voy para Eclesiastés y ahí cerramos. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad.
porque en tus juicios espero. 19:45. Y andaré en libertad porque busqué ¿qué? Tu palabra, y conoceré la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Eclesiastés capítulo 12. O sea, yo estoy por el Antiguo, no he entrado al Nuevo Testamento, pero el poder de la palabra de Dios está desde, bueno, ya porque buscó Eclesiastés 12, yo le digo el texto. Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma. ¿Cuántos libros sumamos en las Sagradas Escrituras? Yo los martes doy un seminario en una congregación a unos pastores y unos líderes. Y yo empecé soltando cositas sólidas, pero recibí parte de la dirección de empezar por lo más sencillo. Empecé por bibliología. Biblia, griego, biblión, y logía, ciencia. La ciencia que estudia la Sagrada Escritura. Les hice el examen. Escríbanme en una hoja todos los libros de la Biblia y las divisiones y el idioma y los años que fueron escritos. Líderes y pastores, escríbanme ahí. Pastor, denos tiempo. Ah, bueno, la otra semana nos vemos a las 7. La suma de tu palabra es ¿qué? ¿Cuántos libros tiene las Sagradas Escrituras? Así como uno sabe todos los canales y toda la programación, que bueno saberse todos los. ¿Cuántos libros? Y yo no soy legalista, a veces. ¿66 qué? ¿Cuántas divisiones tiene el Antiguo? ¿Cuántas el Nuevo? ¿Cuáles son? Para conocer qué tipo de literatura estoy leyendo, cuál es el propósito de cada libro de la Biblia, en cuánto tiempo se escribió la Biblia, cuántos hombres, cuántos idiomas, cuántos continentes, bajo qué contexto político, cultural, geográfico vivían estos hombres. Entonces Salomón, capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 9. Cuanto más sabio fue el predicador, está hablando de Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Quién es la sabiduría? Es el mismo Cristo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar. No solamente es escuchar, escudriñar. O sea, usted no solamente tiene que venir aquí a escuchar. Porque si usted viene a escuchar aquí solamente, usted y yo vamos a crecer con vacíos, flacos y raquíticos, y hasta yo los voy a manipular. Pues todo lo que yo digo usted lo va a hacer. No. Hechos 17:11. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, que eran más entendidos, más sabios y más prudentes. Los de Berea siempre iban y revisaban vamos a ver los estudios que están dando allá. Vamos a ver si esto tiene veneno o no tiene veneno. Revisemos. Espíritu Santo, guíame, dirígeme, Señor. No me dejes engañar, porque ahora hay mucho engañador, mucho falso profeta, mucho mentiroso, mucho manipulador. Señor, ¿quién inspiró la palabra? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Usted no me necesita a mí allá en la casa. Bueno, si abrimos un estudio y si quiere que le llevemos doctrina, listo, pero de lo contrario, primera de Juan 2:20 dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo, y ella os enseñará todas las cosas, sino que uno nos ha dispuesto. Nosotros somos perezosos, nosotros somos una cultura que no nos gusta leer ni estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar, pero también tiene que escudriñar, tiene que profundizar, tiene que investigar, tiene que indagar. Y dice, y compuso muchos proverbios, principios de vida. Pastor, ¿cómo educo a mis hijos? No hay un cuadro ni un marco. Vaya proverbios, hay sabiduría. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de ¿qué? De verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. O sea, las palabras de los sabios, un predicador sabio, un maestro sabio, un cristiano sabio, cuando usted es sabio y usted le dice algo a su hijo o a su hija o en su casa, son como aguijones. O sea, eso chuza, eso ayuda. Pero sigamos, porque aquí hay un orden de autoridad. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por el poder de la palabra de Dios, un maestro de la palabra, un hombre, una mujer que enseñe la palabra de Dios de verdad. Esa palabra es como clavo hincado, o sea, entra y queda agarrada y ahí ya no la saca nadie.
Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros. Él mismo lo escribe. Y el mucho estudio es fatiga de la carne, no de la palabra de Dios. Porque usted lo mira a él en su contexto, ahí está haciendo el paralelo de sus estudios. Salomón se dedicó a inquirir, aparte de la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, que no es mala. Pero se llenó tanto de libro, de conocimiento. Mire, cuando Dios le apareció a Salomón, ¿qué le pidió Salomón? Es que yo lo miro. En el Antiguo Testamento, aquí me llegó una revelación del cielo. Me acaba de llegar un email, un mensaje en el muro. ¿Qué pidió Salomón cuando Dios le reveló? ¿Qué pidió? ¿Ah? Sabiduría. Y Dios le dio todo. ¿Qué hay que pedir en el Nuevo Testamento? Yo por eso no, yo dejé de pedir, yo le pedía a Dios nevera, le pedía un carro, último modelo, yo le pedía trajes, anillos de diamante, yo le pedía todas las cosas. Y ahora, Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Queda qué? ¿Y qué no va a pedir el carro? Por lo menos yo no pido carro, si Dios me lo da, llega y no, yo me voy a... Y es que no hay que pedir, bueno, yo ya pedí carro, pero hace años. Y Dios no es sordo para que yo le esté repitiendo, ¿ve mi carro qué? Y además no lo necesito porque hay mucho trancón. Y entonces voy y me frena mucho, entonces necesito es un vehículo que me lleve rápido así. El 13, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda qué. ¿Ah? ¿Guarda qué? ¿Guarda qué? ¿Sus qué? ¿Guarda qué? Sí, yo guardo bien la Biblia, pastor, yo la meto en un cofrecito ahí, le pongo un candadito. Ajá. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No, yo amo a Dios. Bueno, usted guarda la palabra de Dios. Usted es diligente en su relación con Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Porque este es el todo del hombre. Este es el todo. Bueno, le tenía otro texto, pero yo se lo digo. No, leámoslo. Isaías 55:11. Iba en el orden, no alcancé a llegar hasta el Nuevo Testamento porque me acabó el tiempo. Isaías 55:11. El poder de la palabra de Dios. Se lo estoy mostrando como en un orden y no me metí más atrás. Desde los Salmos empezamos. Teníamos que pasar por otros profetas y llegar al Nuevo Testamento. Pero podemos cerrar ahí. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale ¿qué? De mi boca. La palabra de Dios es el poder de Dios, sale por medio de su palabra. No volverá a mí ¿qué? Vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El evangelio del reino es como una semilla que es sembrada en 4 tipos o clases de corazones. Está el corazón camino, el corazón de piedra, el corazón espina y el corazón fértil. La palabra de Dios es una semilla. El Señor dijo que el reino de los cielos es mediante hombre que una semilla y la sembró. El poder de una semilla. Uno siembra una semilla y al otro día ¿qué? ¿La ve allí? No, a nivel personal. A mí me sembraron la palabra de Dios a los 15 años. La semilla me la sembraron. Yo sentí el poder de Dios. Yo sentí, pero no era mi tiempo. Y me enloquecí, me embrutecí hasta los 20 años. De los 15 a los 20. A los 20 esa semilla ¡pum! Reventó y yo me acordé. Y yo voy a predicar donde este pastor que a los 15 años me sembró la semilla. Cada año, este año fue en el norte, una iglesia del norte. El predicador de planta soy yo. Ese hombre no, Luis Sánchez. Por medio de ese hombre estuvimos por ahí haciendo unos programas con una radio por ahí en otro país. A los 15 años me sembró la palabra de Dios. Un muchacho que representaba un flaco, porque yo era flaco. Yo ahora es que me dañó el cuerpo. Un muchacho flaco, con los pantalones caídos, y al colegio. Parte del testimonio es que nos cogió peleando a cuchillo contra otros colegios en ese tiempo. Y ese hombre fue, y éramos un grupo de 15. El único que quedó fui yo, de los 15.
Ya, yo nunca he contado el testimonio, estoy sapeándome. Éramos el único que quedé, hasta un familiar mío también estuvo ahí. 15. Yo fui el único que quedé. Y yo fui a los discipulados varias veces y yo sentí al Señor, pero me descarrié. Pero a los 20 años, ¿a palabra qué? Y ahora tengo 25 y el Señor me ha cambiado. Póngase de pie, le damos gracias a Dios. La palabra de Dios es poderosa. Lo que usted le ha sembrado a sus hijos y a su esposo no es en vano. Eso no es en vano. ¿Ah? Lo que pasa es que no le he dicho el batatazo final. La palabra de Dios tiene que sacarla de aquí y meterla aquí y aquí. Escribiré el nuevo pacto en sus mentes y en sus corazones. No, lo que voy a decir es una herejía. No compre afiches bíblicos y los ponga en la sala. Eso es malo. Pastor, no, la palabra de Dios. No, pues bueno, es bonito. Pero en vez de la ficha así, ellos tienen que ver la palabra de Dios en nuestras vidas. Ay, mi mamá es salmo tan bonito y mi papá es salmo. Pero mírenle la vida, vea, yendo allá a esos billares allá, donde están los tibungos, esas tinas. Lleva 10 años viviendo allá, pero mire la misma. Y tiene la casa llena de salmos. Y una camisa que dice Dios es amor. Pero mi mamá mantiene como llena de odio con mi papá y con nosotros. Y que Dios es amor. Y mi mamá anda con la Biblia. Y la ley yo la hago todos los días que está por allá ella. Y diciendo fuera, fuera. Y mi papá nada que se va. Me está reprendiendo, ¿no? Y la gente cree que está echando al viejo, ¿no? No. ¿A dónde tiene que ir ahora la palabra de Dios? En nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Tu palabra es verdad. Gracias por tu espíritu, por los dones. Porque tú sabes que cuánto anhelamos que bajo tu gobierno poder usarlos para tu gloria. Pero gracias porque tu misma palabra nos da luz, que el poder tuyo es Cristo. El poder tuyo es la palabra viviente, la palabra que transforma. Señor, queremos reconocer que de verdad hemos sido incrédulos a tu palabra, no hemos sido diligentes en el estudio de tu palabra. Hoy hemos entendido que el evangelio del reino es el poder de la palabra, el poder de Dios. Está en el mensaje, en esta palabra que un día escuchamos y que empezó en nosotros una obra, como dice Filipenses 1:6, el que empezó la obra, estando persuadido de esto, entendido que el que empezó la obra, cada día la perfecciona. Y hemos ido cambiando, hemos ido mejorando, pero ya en este tiempo, en este nivel queremos ya un compromiso más genuino, más verdadero contigo, Señor de gloria. Oramos para que coloques en nosotros ese amor y esa pasión y ese deseo por tu palabra. Ayúdanos a renunciar cada día a la pereza, al ocio, a la mala administración del tiempo, al gobierno del alma, a dejarnos cautivar de los sistemas, de los medios de comunicación, la televisión, el internet. Señor, y que podamos intimidar contigo, con tu espíritu, con el Cristo glorioso y resucitado. Pero también enséñanos a intimidar con tu palabra. Sabemos, Dios, que necesitamos un equilibrio. Proverbios 4, 23 y 27 dice que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, porque el desviarse es maldad. Aparta tu pie del mal. No queremos solamente orar. Orar es hablar contigo, Señor. Orar es dialogar contigo, Rey. Es tener esa intimidad y esa comunión contigo. Pero también necesitamos que tú hables con nosotros. Y es el estudio de tu palabra. Que la voz tuya, como dice Romanos 10, 17, venga por el oír y el oír tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad. Juan 15, 3, dentro de los textos que te iba a decir que no había tiempo, dice, Juan 15, 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, la palabra tiene poder para limpiarme de toda inmundicia, de toda maldad, de todo lo que hay en mi mente. Romanos 12:2 dice que la palabra renueva mi mente, me limpia. Me limpia. Juan 8:32 dice que si conozco la verdad de Cristo y de su palabra, soy libre. La verdad, la palabra me liberta, me transforma, me renueva. La palabra me salva. Colosenses 1:5 dice que hemos oído la palabra verdadera de salvación. Efesios 1:3 al 14, en fin. Todas las escrituras siempre saltando el poder de Cristo, el poder de Dios, el poder de su Espíritu y el poder de su palabra revelada. Señor, queremos que lo poco o lo mucho que sepamos lo podamos vivir. Podamos estar comprometidos contigo, Señor. Danos hoy esa pasión por las escrituras. Enséñanos a ser bereanos.
El evangelio del reino, ahí donde fluye. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queremos creer en tu palabra. Renunciamos a la incredulidad, a la duda, a la poca fe, a la fe fluctuante, Señor, y queremos ir creciendo en esa fe de Cristo. Creer que tu palabra es verdad. Creer que por medio de tu palabra tú creaste todas las cosas y ahora las sustentas. Creer que, como dice Mateo 4:4, otro de los textos que iba a leer, o que lo dije al principio, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre no solo vive de desayuno, almuerzo y comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enséñanos a entender que así como hay un sustento para el cuerpo diario, hay alimento para el cuerpo, si no se debilita o si no se enferma, se decae, se deteriora. Enséñanos a entender que también hay un alimento para el espíritu diario, que es tu palabra. No, yo ya me la sé, yo ya. No, Señor, que todos los días tenemos que disfrutar y tener esa intimidad contigo y con tu palabra, y que hay un sustento para el alma, que es tu palabra diario. La palabra de Dios debe ser el alimento diario para tu espíritu, tu alma y tu mente. Fruto de ello, vidas transformadas, vidas madurando, vidas creciendo, vidas cambiando, vidas mejorando, vidas cada día mostrando ese crecimiento, Señor, ese equilibrio, esa madurez, ese balance. Yo te invito a que termines diciéndole: Señor, no quiero salir de pronto igual con esa actitud hacia tu palabra. Y que puedas amarla. Yo quiero cerrar diciéndote una frase. El tesoro más grande desde el punto natural, físico, material, que tú puedas palpar y tocar, y desde lo espiritual, la riqueza más grande que hay en tu casa es tu Biblia. Es tu Biblia. Es lo más grande. Ese es el tesoro más grande. Cuando leas el Salmo 109, este hombre decía: me gocé al hallar tu palabra más que muchos despojos, que muchas riquezas. Salomón terminó diciendo: después de tener toda la riqueza, y yo no. Aquí lo más poderoso es la palabra. La palabra, porque el evangelio del reino, el poder de Dios está en su palabra. Señor, ayúdanos a valorar este tesoro. Dile: Señor, yo quiero valorar este tesoro. Yo reconozco que he pasado por alto el valor de tu palabra. No le he dado el valor y el crédito que ella lo merece, la honra que ella lo merece, la gloria que ella lo merece. Como decía el salmista: en Dios alabaré su palabra. Siempre su palabra alabaré. Gracias, Rey. Como decía Josué en el capítulo 1, en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol, ese es el Salmo 1. Y dice Josué que en su medita de día y de noche y será prosperado en todo lo que haga. El Salmo 1 dice que el que se deleita en su palabra será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Señor, gracias. Reconocemos que hemos perdido el contacto y la intimidad con tu palabra, pero parte del propósito esta noche de congregarnos. Señor, enséñanos esa cultura bereana, esa cultura de estudiar tu palabra, no para adquirir conocimiento, letra, información, Señor, pero sí para conocerte a ti. Juan, capítulo 17, verso 3, dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Y tú le conoces por la palabra. Eso es la vida eterna. Jeremías 9, 23 y 24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas y en sus bienes, no se alabe el valiente en su valentía. Si alguien quiere alabarse, es en conocer a Dios, conocer su palabra y entenderle. Hoy te damos gracias por tu Espíritu en nosotros, porque así como Él inspiró esta palabra viva y real, oramos para que cada día Él pueda revelárnosla y enseñárnosla en esa intimidad. Oramos, proclamamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, no como una frase de cajón, para que Él sea el que nos gobierne y nos ayude a administrar bien el tiempo. Gracias por esta noche, este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso de gratitud al Rey. Y amén.